Entonces me pregunto y digo, ¿cuál es la razón por la que congregamos? ¿Cuál es la razón por la que vamos a la iglesia? Y muchos de nosotros, al pensar en esto, que quizás no nos tomamos el tiempo para reflexionar como deberíamos, decimos, bueno, en definitiva, una de las razones por las que yo asisto a la iglesia, o una de las razones por las que estoy en el camino en el que estoy, es porque necesito crecer espiritualmente. Necesito crecer espiritualmente. Nosotros creemos en lo que creemos. Hoy nosotros estamos aquí. Si sos una persona, no lo sé, si sos una persona de orar, ¿por qué lo haces? ¿Por qué orás? ¿Cuál es la razón por la que orás? ¿Cuál es la razón por la que lees la Biblia? ¿Cuál es la razón por la que de repente a la mañana pones una canción en tu casa y empezás a escuchar alabanzas? ¿Cuál es la razón por la que quizás tenés algún predicador conocido que te gusta y pones una predicación? ¿Cuál es la razón por la que hacemos esas cosas? La razón final, creo yo, y si es que lo hemos pensado, creo que todos estaríamos de acuerdo en decir, estamos buscando crecer espiritualmente. Estamos buscando crecer espiritualmente. Porque si es simplemente para pasar el momento, de la misma manera que puedo poner cualquier tipo de canción o me puedo sentar a mirar una película que después de las 2 horas de finalizar esa película ni siquiera me acuerdo de qué trataba la película. ¿Quién se acuerda de qué trataba el último guión de la última serie que vio en Netflix? Yo no me acuerdo de qué trataba. Es más, si vos me preguntás cuál es la última serie que vi en Netflix, ahora haciendo memoria, Cobra Kai, y después una anterior, no me acuerdo. Y si vos me preguntás de los 10 capítulos que viste en Cobra Kai, ¿qué es lo que te dejó? No me dejó absolutamente nada. Entonces, ¿por qué lo veías? Y porque me entretenía. Porque me sentía ahí y la pasaba bien en ese momento. Pero la pregunta es, ¿qué pasa después de ese momento? O sea, realmente fue una buena inversión, y si nosotros lo medimos desde el punto de decir, che, loco, me entretuvo bien, joya, fantástico. La pregunta es, ¿para qué venimos a la iglesia? Si la razón por la que venimos a la iglesia es la misma por la que nos sentamos a ver una serie de Netflix, ahí estamos en un problema. Entonces digo, ¿qué es crecer espiritualmente? ¿Qué es crecer espiritualmente? ¿Quién me podría decir qué es crecer espiritualmente? Muchos de nosotros acá somos cristianos ya de un poco más de tiempo, algunos otros de un poco menos de tiempo, pero creo que cualquiera de nosotros que haya tomado la decisión de caminar un camino lo hace con una determinada razón, a menos que seas un fanático. El fanatismo no es medido por la razón, ¿está bien? El fanatismo no es medido por la razón. Si vos me preguntás cuál es la razón por la que sos hincha de River, yo te diría ahora, y bueno, nosotros Madrid, recuerdo un montón de cosas del reciente tiempo, ¿no? Pero esa no es la razón por la que yo soy de River, porque de hecho yo soy de River antes de que esas cosas sucedieran. Entonces la pregunta es, ¿por qué soy de River? No lo sé. ¿Cuál es la razón por la que sos hincha del club que sos hincha? Muy probablemente si te vas a los primeros tiempos en los que vos sos consciente de que hinchabas por este club, diría, no sé en realidad por qué arranqué de esta manera, no tengo justificación, porque eso es algo que demuestra que lo que estamos haciendo es fanatismo, ¿se entiende? Y no tiene nada de malo, está fantástico, es parte de la vida humana eso. Siempre y cuando no vaya en contra de la obra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que nosotros somos personas de fe cristiana? Si la razón es la misma por la que yo soy hincha de River, acá las cosas vienen mal. Porque eso ya sería fanatismo. Y el fanatismo es algo irracional, algo que va en contra de los principios bíblicos. Entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? ¿Qué es crecer espiritualmente? Y vuelvo a repetir, si nosotros tenemos un tiempo en el camino del Señor y no sabemos cómo responder esta pregunta, es porque muy probablemente mucho, no digo todo, pero mucho del tiempo que hemos invertido en caminar con Cristo, entre comillas, en realidad no fue caminar por Cristo, fue movernos por una emoción nada más que hoy nos puede hacer bien de la misma manera que el último episodio de Cobra Kai, pero que mañana ni siquiera vamos a recordar algún diálogo de esta serie. Entonces, crecer espiritualmente, podríamos llegar a decir que es lo que nos enseña el libro de Gálatas. Vayamos un cachito al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5.
A partir del versículo 16 vamos a leer y dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Recuerden que estamos tratando de averiguar qué es crecer espiritualmente. Entonces dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra a la carne. Entre estos se oponen, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero los que sois guiados por el Espíritu no están bajo la ley, manifiestas son las obras de la carne, que son, y acá empieza a enumerar cuáles son las obras de la carne. Y me gustaría que por un instante podamos pensar acerca de lo que Pablo dice que son obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iras, los celos, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Guarda ahí, porque Dios acá, en boca del apóstol Pablo, da una lista de aquellas obras que si forman parte de nuestra vida, dice Dios de antemano, no te hagas ilusiones porque no formarás parte del reino de los cielos. Ahora, en esta lista de las obras de la carne, vamos a ver que hay ciertas similitudes entre todas ellas y vamos a tratar de ver a ver cuál es la clave para salir de ellas. Y en el 22 dice lo siguiente, pero el fruto del Espíritu, ahí empieza Pablo a prepararnos para el siguiente listado, que es lo contrario a lo que acabamos de leer, es el fruto del Espíritu, y cosa que nosotros deberíamos de estar hiperatentos, porque si venimos a la iglesia o somos parte del cuerpo de Cristo es para crecer espiritualmente. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí nada más. Acá Pablo presenta dos listas grandes, podríamos llegar a decir, las del fruto de la carne y las del fruto del Espíritu. Y ustedes podrán decir, bien, esto ya lo sabía y hace años me lo habían enseñado. Fantástico, pero vamos a verlo desde otra perspectiva al día de hoy. Y me gustaría encontrar, y que juntos podamos encontrar, cuáles son las similitudes que hay entre los frutos del Espíritu ¿y cuáles son las similitudes que hay entre los frutos de la carne? Hay cosas que en la lista de los frutos de la carne son similares y hay cosas que en la lista de los frutos del Espíritu también son similares. La pregunta es, ¿cuáles son? Bueno, es la siguiente. En la lista de los frutos de la carne impera la reacción y la irracionalidad. En la lista de los frutos de la carne impera la reacción y la irracionalidad. ¿Cuántos de ustedes cuando van caminando, quizás las mujeres les pase más esto, pero no porque sean menos santas que los hombres, sino porque trabajan más en la casa que los hombres muchas veces? A mí me pasa con mi esposa. ¿Cuántos de ustedes les pasa de que de repente, no sé, están acomodando algo y se pegan la pata de la cama con el dedito más chiquito del pie y de repente lo menos que les sale es un aleluya, gloria a Dios? Sino lo que te sale es un la... No nos hagamos a los santos porque a todos nos sale en ese momento eso, ¿se entiende? ¿Qué pasa? A ver, te puedo asegurar que si lo mismo te pasara acá en la iglesia, en el medio de la reunión, ese la no te saldría, no saldría. Pero en casa sale. ¿Por qué en casa sale y acá no sale? Porque acá nosotros somos precavidos de actuar como corresponde. Acá nos estamos cuidando todo. O sea, acá ninguno de nosotros es como es en la casa. Esto es la posta, ni yo soy así. ¿Se entiende? Acá todos nos cuidamos. En casa somos tal y como somos. Entonces, acá si nos chocamos el dedito del pie, quizás declaramos un salmo, pero no decimos lo que diríamos en casa. Ahora, en casa somos tal y como somos. Esto es claramente una reacción. Y las reacciones, si nosotros previamente no estamos así como siendo cuidadosos, las reacciones no se piensan. Las reacciones no se piensan, las reacciones son algo que sale. ¿Se entiende? Las reacciones son algo que sale.
Me acuerdo hace varios años atrás cuando nosotros estábamos en ese famoso movimiento apostólico profético, que había veces que para que alguien te imparta una palabra era medio como que te lo impartía a los golpes. Y hubo una situación en donde a mí me empezaron a dar tantos golpes que de repente mi reacción fue pararme y medio como que cerré la mano en un instante. Me di cuenta que fue una reacción, porque después en el momento me pensé y dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Se entiende? Las reacciones no son pensadas. Las reacciones son básicamente una expresión irracional ante una determinada circunstancia de lo que nosotros somos. Punto. Ahora, si nosotros leemos la lista de las obras de la carne que Pablo describe, ira, contienda, blasfemia, dice en un momento, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, yo te puedo asegurar que cada una de ellas son actos irracionales. No son actos en los que nosotros con prudencia nos hayamos tomado el tiempo para meditar acerca de ello y hayamos llegado a la conclusión que lo mejor era responder con ira. Hay personas, y a los argentinos nos pasa, que los argentinos somos bastante calentones, podríamos llegar a decir. Yo soy muy calentón. Y el ser calentón, ¿qué es en términos argentinos? Es ira. Es la expresión de la ira. ¿Está bien? Ahora, las personas que son calentonas acá me van a saber entender que cuando uno es calentón, dice o hace cosas que luego se arrepiente, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tuvimos que pedir perdón por algo que hemos dicho o hecho y que después nos arrepentimos? ¿Por qué? Porque la ira es una expresión irracional. Es una reacción a una determinada situación, pero que no la pensamos. Simplemente nosotros actuamos, nos dejamos llevar como animales, ¿no? Si volvemos a leer la lista de las obras de la carne, vamos a encontrar esta similitud. Les vuelvo a repetir. Miren, la lista es adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera y orgía. Todas esas cosas, nadie se sienta y dice, voy a planificar mi vida, a ver cuántas orgías voy a tener este mes. ¿Se entiende? Nadie hace eso. Y el que lo hace, o sea, ya tiene el boleto comprado del infierno. ¿Se entiende? Porque ya para una persona caer en eso, ya porque la cabeza la tenemos maquinada, ya la tenemos hecha pipa la cabeza. Pero la mayor parte de nosotros, ¿y quién podría levantar la mano diciendo, no, yo soy limpio de pecado, agarrando ya una piedra para empezar a repartírsela a los hermanos que están alrededor? Nadie sería capaz de arrojarle una piedra a otro, porque todos nosotros hemos caído en alguno de estos pecados y constantemente podemos llegar a estar luchando con ellos, ¿sí o no? ¿Cuántos están luchando contra algo como esto? Todos. ¿Se entiende? Menos los chicos, probablemente, no sé. Vos tenés cara de sabandija. No, mentira. ¿Se entiende? Es una reacción. Una reacción. Una reacción involuntaria sin pensar. Pero ahora cuando esto lo comparamos con los frutos del Espíritu, vamos a encontrar otra similitud que es antagónica a ello. Vamos a leer los frutos del Espíritu. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿qué es lo dónde está el punto de similitud en las obras del Espíritu? En que todas ellas responden, presten atención, responden a la prudencia. La prudencia. Hay veces de que nosotros creemos que las obras del Espíritu son básicamente, ¿cómo decirlo? Parte de lo que yo soy, ¿no? Es como que tenemos esta idea, ¿no? Tenemos esta idea dentro, en la sociedad y en la iglesia también. Vieron de que mucha gente dice, bueno, yo ya soy así. Cuando vos le decís, che, tenés que cambiar, no, yo soy así, ya está. Es como que vine ya de fábrica así y no hay repuestos que puedan comprarse para yo cambiar mi manera de actuar. ¿Se entiende? Es como que yo ya vine mal de fábrica y voy a morir mal de fábrica. ¿Está bien? Y lo mismo parecemos presuponer con respecto a las cosas buenas. O sea, si nosotros no nacemos ya como personas que guardan cierto comportamiento, somos pacientes, si nosotros no somos personas bondadosas y demás, de fábrica eso parece ser imposible de alcanzar. No, la bondad, la paciencia es para otro. Yo soy así, yo soy calentón y cosas por el estilo. Pero no. La similitud en cada una de las obras del Espíritu es y se fundamenta en la prudencia. Nadie puede,
Por dar un ejemplo. A ver, vamos a agarrar uno de... Nadie puede ser bondadoso sin reflexionar antes de cómo comportarse ante determinadas circunstancias. Nadie puede ser bondadoso. No es que te sale ser bondadoso. A nadie le sale ser bondadoso. ¿A quién le sale ser una persona, no sé si se dice de esta manera, templada? No se dice templada, ¿no? Es un vidrio templado. A ver, ¿cómo se dice? Templanza, sí. No sé cómo se dice. Pero ¿a quién le sale ser de esta manera? Pasivo, tranquilo en ese aspecto, ¿no? ¿A quién le sale ser una persona paciente? ¿A quién le sale ser un pacificador? ¿A quién le sale amar a todo el mundo? ¿A quién le sale ser una persona de fe? ¿De verdad nosotros creemos que estas características vienen de fábrica o que Dios en alguna reunión sobrenatural por el carisma y el talento, el don del predicador que tengas acá enfrente te va a decir, a partir de ahora Dios te cambia la naturaleza y de repente, tal y como pasaba con Fiona, que a una determinada hora de la noche se convertía en ogro, pero después cuando salía el sol a la mañana, de vuelta se convertía en princesa? Hay veces que nosotros creemos que el Espíritu Santo actúa de esa manera, cambiándonos mágicamente, y esperamos el toque mágico de Dios para cambiar parte de lo que nosotros tenemos que cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no te modifica o manipula de manera forzosa. Volvemos a la pregunta inicial entonces. ¿Qué es crecer espiritualmente? ¿Qué es crecer espiritualmente? Si nosotros venimos a la iglesia y buscamos a Dios o decimos buscar a Dios, el fin último ¿cuál es? Es agradar a Dios, tener comunión con Él, pero Él nos demanda para agradar a Dios y tener comunión con Él que crezcamos espiritualmente. Si recordamos el texto de Juan capítulo 4, ¿qué es lo que decía? El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Básicamente es comportarse como corresponde, comportarse guiado por el Espíritu. Las obras del Espíritu, ¿cuáles son? Estas que dice Pablo. Entonces, el carácter que describe Pablo es aquel que nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Ser una persona con fe, amor, templanza, mansedumbre, gozo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ser un adorador en espíritu y en verdad no es andar escuchando la voz audible del Espíritu para ver cuándo el Dios de los cielos me dice, ahora ve y habla. Eso no es andar en el Espíritu, eso es misticismo, eso es payasada, pero eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es una persona realmente cambiada, que el carácter le ha cambiado. Ahora, la pregunta es, ¿Dios te fuerza a cambiar el carácter? ¿Dios manipula tus genes espirituales de tal manera que de la noche para la mañana sos otro? ¿O Dios, a través del Espíritu, coopera con tu buena voluntad para que alcances un crecimiento espiritual? La cooperación es la manera de trabajar del Espíritu, donde el Espíritu, ¿qué hace? Te guía. ¿Qué quiere decir te guía? Te indica por dónde es, pero el que tiene que caminar sos vos, soy yo. Eso es guiar, no es llevar, es guiar. ¿Se entiende? El laburo lo tenemos que hacer nosotros. Con la ayuda del Espíritu y con la gracia del Espíritu podemos hacerlo. Pero el laburo es nuestro. Ahora, ¿cuál es la similitud en todos estos frutos del Espíritu? ¿En dónde reposa el edificio de los frutos del Espíritu? ¿Cuál es la base? La prudencia. La prudencia es la base. ¿Por qué? Porque una persona prudente reflexiona acerca de su vida, de su yo y de todo lo que le rodea para saber cómo comportarse en determinadas circunstancias. Y pese a que el prudente también tropieza, el prudente aprende de sus errores. ¿Por qué? Porque reflexiona. La reflexión es la capacidad que Dios nos ha dado a los seres humanos para aprender en la experiencia. Cosas que no tienen los animales muchas veces. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir entonces, ¿qué es crecer espiritualmente? ¿Qué es crecer espiritualmente? Es ser personas reflexivas y prudentes que terminen como fruto en su vida adquiriendo ciertas características que te atribuyen virtud. Una persona virtuosa. ¿Se entiende? Esto no es de la noche para la mañana. Estos años y años, y quizás hasta el día que muramos, nosotros sigamos aprendiendo esta manera de adquirir virtud. Pero en definitiva, hacia donde todos apuntamos, ¿hacia dónde es?
El Espíritu Santo, ¿a dónde te lleva? Te lleva a ser buena persona. Buena persona, todo el mundo anda buscando buenas personas. Pero el problema es que no hay buenas personas. ¿Por qué no hay buenas personas? Porque lo único que puede hacer una buena persona a una persona es la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque las características de una buena persona son los frutos del Espíritu: bondad, paciencia, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Eso es ser una buena persona. Entonces vuelvo a repetir, la razón por la que estamos hoy acá no es simplemente para escuchar una canción que muy probablemente ni siquiera hayamos cantado y que de repente, voy a estar esta hora para ver a ver qué es lo que pasa, y como un acto religioso no voy a dejar de ir a las reuniones dado que creo que de esta manera estoy haciendo la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios no es trasladarte a un lugar llamado iglesia para cumplir un determinado horario tal y como lo hacen en el trabajo. La voluntad de Dios es el cambio. Es el cambio. Decime la verdad, ¿de qué te sirve durante toda tu vida ser la misma persona e ir a la iglesia? De nada. Con esto no te estoy diciendo que tenés que dejar de ir a la iglesia, lo que te estoy diciendo es, tenés que hacer las cosas con un determinado fin, tratando de alcanzar un determinado objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ir a la iglesia? Crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es el objetivo de la iglesia. Es crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos delante a un predicador o cuando tenemos estos míseros 30 minutos que ojalá Dios traiga juicio sobre todos estos gobernantes que no nos dejan reunirnos más de una hora? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Prestar atención. Nada más. ¿Por qué? Porque el predicador fundamenta su enseñanza o su predicación en la palabra de Dios, palabra viva, que produce vida. Entonces, si lo que se te está comunicando de acá es palabra viva, muy probablemente te ayude al crecimiento espiritual. ¿Amén? Me quedan 5 minutos nada más. Tenía 1000 cosas para decir, pero me parece que ya con esto va siendo suficiente. Entonces, pidámosle al Señor prudencia. Pidámosle al Señor prudencia, o la capacidad de ser prudentes, la capacidad de ser personas reflexivas, la capacidad de poder aprender a dejar de reaccionar como meros animales que le dicen cucha y va la cucha. Dejemos de actuar como animales. Hay un gato que me molesta todo el tiempo en casa. Cuando yo le digo, el gato se va. ¿Se entiende? Parece ser una acción y reacción. Nosotros muchas veces vivimos como tal, vivimos muchas veces como animales. Nos hacen así y esto es una indicación de que es a la derecha, nos hacen así y es para la izquierda. Y el ser humano no adquiere virtud o crecimiento espiritual por actuar de esta manera, sino por tener la capacidad reflexiva sobre la vida, sobre el yo y sobre la palabra de Dios, inmutable e imperecedera, que comunica verdad para el beneficio y salvación de los hombres. ¿Se entiende? Entonces, yo los invito, hermanos, a que esta no sea una reunión. O sea, esto no sea simplemente asistir a una reunión y listo, ya está, he asistido, punto final. Sino más bien los invito a una búsqueda, a un estado activo de búsqueda constante, semana tras semana, día tras día, en mayor o en menor medida, acorde a los tiempos y a las posibilidades que cada uno de ustedes tengan, pero busquen a Dios.